En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast, y hoy estaré entrevistando a la doctora Amaicha de Pino, quien es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas, graduada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Luego de trabajar unos años en Roma, Italia, volvió a Buenos Aires y actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como investigadora del CONICET. Dirige un grupo de investigación que estudia cómo funciona el cerebro en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias. Muy bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el viaje hasta Buenos Aires. Ay, sí, por supuesto, con mucho placer que lo hago, no se preocupe. Bueno, para empezar, ¿cómo llegó a las neurociencias? ¿Qué le interesó del cerebro? A ver, la verdad que yo entré a la carrera de biología convencida de que iba a estudiar inmunología, porque me parecía que era fascinante. Pero tuve un profesor que dijo, el futuro son las neurociencias, y nos convenció a muchos de mi generación, y tenía mucha razón. Sí. Y de hecho, o sea, fue tan influyente en mi generación, en mi camada, digamos, de la facultad, que muchos de mis compañeros terminamos metidos en las neurociencias y haciendo neurociencias. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces todo su, no sé cómo se dice, cohort, su grupo. Sí, la cohorte, la camada, le decimos nosotros. Llegaron a ser neurocientíficos. Muchos de nosotros, sí. La mayoría de mis compañeros emigró para hacer el doctorado en el exterior, porque o sea, yo terminé la carrera en 1999 y la mayoría terminó ahí. No, la de licenciatura. Okay. Y bueno, acá estuvo la crisis del 2001, entonces ahí muchos se fueron digamos, a otros lados del mundo. Uh-huh. No, perdón. Sí, ¿no? Sí, de licenciatura, me hiciste dudar. Pero bueno, yo hice el doctorado acá y muchos de nosotros, sea en el exterior o acá, nos abocamos a las neurociencias. Pero el doctorado fue en Ciencias Biológicas. Pero el doctorado fue en neurociencias. En el doctorado yo estudié un modelo en rata de la enfermedad de Parkinson. Wow, ok. ¿Y cuál fue la pregunta que intentó contestar ahí? Y en ese momento se empezaba a saber que las células inmunes y la inflamación en el cerebro eran importantes. O sea, hasta ese momento en general el cerebro se consideraba inmunoprivilegiado y entonces se pensaba que ahí no ocurría ningún proceso inflamatorio y que las citoquinas y las moléculas inmunes no tenían nada que ver con nada de lo que pasaba dentro del cerebro. Y bueno, el que era mi director estaba convencido de que sí, y había demostrado que además se expresaban citoquinas en el cerebro, y entonces mi proyecto de tesis de doctorado fue estudiar una citoquina en particular, interleuquina 1, y cuál era su efecto y sus roles en el cerebro, y en particular en la neurodegeneración que ocurre en el Parkinson. Ok, ¿y qué descubrieron? Y bueno, descubrimos que sí, había cosas variadas, que había citoquinas, claro, había sido que eran importantes, sí. Que no era, o sea, que distintas regiones y estructuras dentro del cerebro respondían de manera distinta a estímulos inflamatorios, y que entonces no era lo mismo una inflamación en el hipocampo que una inflamación en el estriado, que eso no tenía que ver. También, o sea, hicimos un trabajo muy lindo de mostrando que las citoquinas podían participar en procesos como la memoria y el aprendizaje. Perdón, no pregunté, pero debería aclarar para los oyentes, ¿qué son citoquinas? Ah, muy bien. Sí. Y las citoquinas son las proteínas que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas. Ok. Por ejemplo, si hay un ataque de virus,
están involucradas. Son las moléculas que van a producir y secretar algunas de las células inmunes para avisarle a todas las demás de que hay un problema y que hay que... Son como guardias de seguridad. Sí, en realidad son los mensajes, las citoquinas Ajá. son los mensajes que se mandan los guardias de seguridad, que son las células Ok, inmunes, ok. para avisar, che, acá está pasando Sí, algo. ok. Entiendo. Entonces, obviamente, si hay algo que está... Bueno, me parece tan obvio ahora, pero Ahora, capaz con el día del antes lunes. sí, no era tan obvio que es el cerebro siendo también órgano, que también las cosas pueden pasar, ir mal ahí. Ujú. Debería de tener alguna manera de comunicar eso Claro. a sí mismo y al Bueno, resto. claro, todo eso en ese momento estaba empezando. Claro, Toda la claro. comunicación del cerebro con el cuerpo era como Claro. algo que estaba empezando. Y de ahí que quiso como, o sea, se fue de Parkinson's al autismo. ¿O había algo entre En medio? el medio hice un postdoc. Ok. Yo cuando estaba haciendo el doctorado, con estos experimentos que hicimos de memoria, me entusiasmé con cómo se evaluaba el comportamiento en los animales. Todo lo que yo había hecho era más celular y molecular y ver, digamos, qué pasaba dentro del cerebro, pero a mí me gusta siempre ver qué pasa con el animal entero. Ujú. Y entonces me fui a hacer un postdoctorado para aprender más cómo eran los análisis conductuales en enfermedades psiquiátricas. Me empezó a interesar. Ok. Entonces me fui a hacer un postdoctorado en Roma, en realidad en Monte Rotondo, que está cerca de Roma, que es en un instituto europeo, el INVIEL, en un laboratorio que estudiaba ansiedad en modelos en ratón. Ajá. ¿Cómo le da a uno ansiedad a un ratón? No, y a ver, uno no le da ansiedad a un ratón, pero hace muchos años que sabemos que algunos ensayos conductuales nos permiten saber si una droga va a funcionar en humanos como ansiolítico o no. Ujú. Que es básicamente, bueno, hay dos test que se usan mucho, que son el Open Field y el Elevated Plasmase, que son ensayos donde el animal tiene un conflicto entre lo que le es natural al animal, que es explorar todo, porque puede haber comida o puede haber otro animal con el cual reproducirse, y por otro lado, que los ratones son animales predados, y entonces hay un peligro si uno Estar en un explora espacio todo. abierto Claro. es más peligroso, Es más ¿verdad? peligroso. Ok. Entonces tiene ese conflicto de, bueno, voy a un espacio abierto, corriendo el riesgo de que me coman, pero también con la posibilidad de encontrar comida. Y lo que se vio es que muchos de los ansiolíticos que funcionan en humanos hacen que los ratones vayan más a lugares abiertos. Ujú. Entonces, sabiendo eso, uno puede estudiar, por ejemplo, genes candidatos o genes que se identificaron en humanos que están alterados en ratones y ver si eso afecta estas conductas relacionadas con la ansiedad. Ah, ok. Entonces no es que uno le estresa al animal de cierta manera para que después tenga ansiedad, es como pueden sobreexpresar o dar... Claro, es más un estado, es como que Es el un- animal es claro. ansioso, el animal tiene un estado de ansiedad Ajá. basal, digamos. Claro. Pondera entre el interés y el peligro, pondera siempre demasiado el peligro, ¿no? Entiendo. Entonces, Pero no es que de por sí, bueno, para aclarar, no es solo porque un ser humano tenga un gen en particular signifique No, que no. va a ser ansioso. Son correlatos y encima en modelos animales que son más simples, donde no es tan complejo ese comportamiento de ansiedad. Ujú. Y, ok, entonces, ¿cuál fue la pregunta en su postdoc de estos modelos animales? Bueno, ahí en mi postdoc hicimos varias preguntas. Una era pensar si la exposición temprana, durante la vida temprana, a ansiolíticos como las benzodiazepinas, podían de alguna forma modificar la estructura del cerebro de forma tal que esos animales en la vida adulta tuvieran también alteraciones relacionadas con la ansiedad. Y por otro lado, también quisimos ver si había otros correlatos fisiológicos como alteraciones en la frecuencia cardíaca que en los animales se pudieran utilizar como parámetros para
correlacionar con estos comportamientos relacionados con la ansiedad. Ah, claro, otras maneras de Claro, otras lecturas que no fueran solo ver, digamos, el comportamiento. Claro, entiendo. Ujú. Y de ahí, ¿cómo llegó a lo que está haciendo ahora? Bueno, y cuando tenía que volver a Argentina, o sea, yo quería volver a Argentina Sí. en ese momento, y bueno, tenía que pensar qué quería hacer. Y a mí me había gustado mucho estos estudios de lo que se llama la programación perinatal, o sea, como eventos alrededor del nacimiento, o sea, prenatales o postnatales, pueden afectar de forma perdurable la forma en que va a funcionar nuestro cerebro cuando somos adultos. Ujú. Y entonces un poco volví con esa idea, con la idea de estudiar cómo, en particular, como venía de esto de la inflamación y eso que había empezado cuando nadie hablaba de eso, dije, bueno, junto las dos cosas, y entonces volví como para estudiar cómo procesos inflamatorios perinatales afectan el desarrollo del cerebro de forma tal que ese animal tenga comportamientos relacionados con alguna enfermedad psiquiátrica. Ok. Y cuando me metí en eso, había un desorden del psiquiátrico que, digamos, que me resultaba muy interesante, que era el autismo, porque era un desorden del neurodesarrollo, del cual no se sabía mucho, o no se sabía nada en realidad, y solo se estaba empezando a aceptar que se podía estudiar en modelos animales. Ah, sí, quiero justamente saber cómo se modela el autismo en ratones. Bueno, a ver, uno puede pensar que puede modelar el autismo en ratones, primero porque los ratones son sociales y uno de los principales síntomas del autismo es una disminución en la sociabilidad. Entonces, un animal que es menos social es un animal que tiene un fenotipo que uno puede medir y ponderar, digamos. Y básicamente lo que vamos a hacer, lo que hacemos nosotros con el autismo es eso, es modelar lo que se llama la validez de apariencia, ¿no? O sea, el comportamiento como una forma de evaluar algo parecido a los síntomas que ocurren en el autismo. Ok. Porque el problema con el autismo es que no sabemos las causas, entonces no podemos modelar eso. Lo que Claro, podemos justamente eso me preguntaba, ¿será que hay como diferencias neurobiológicas que están manipulando? Bueno, ahí hay distintas estrategias que en general están, digamos, disparadas por hipótesis que hacemos los investigadores de por qué ocurre el autismo, ¿no? Ok. Entonces, sí, se pueden usar de vuelta como pasaba con la ansiedad, o sea, genes candidatos que se sabe que familias que tienen varios individuos con autismo tienen determinadas mutaciones o pensar, bueno, distintas hipótesis de qué fue lo que puede estar pasando, y la ventaja del ratón es que nosotros podemos modificar específicamente eso y ver cómo eso afecta el desarrollo del cerebro y la conducta. Ajá. Entonces, por ahí vienen las preguntas, Y digamos. bueno, como ya sabemos, el autismo es en un espectro y hay como distintos comportamientos en ese espectro, y quiero saber si o sea, cuáles componentes, además de lo social, se puede modelar con ratones. Y, a ver, se pueden modelar distintas cosas. Bueno, la otra conducta que sirve para el diagnóstico del autismo son estos intereses restrictivos y estos comportamientos repetitivos. Y eso también uno en un ratón lo puede ver, porque los animales en general buscan la novedad. Entonces, un animal que se queda mucho en algo que ya conoce es un fenotipo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, nosotros usamos un laberinto que tiene 3 brazos, y entonces el animal naturalmente debería alternar entre los 3 brazos. Si se queda en 2 o en 1, es como un comportamiento no común, digamos. Entiendo. Y también se ve, los animales hacen grooming, no sé, se están limpiando todo el tiempo. Y lo mismo, lo hacen un tiempo, pero si el animal se queda haciendo Constante, grooming, es como un fenotipo. Entiendo. Y bueno, ¿y cuáles son las preguntas o qué parte del neurodesarrollo o la neurobiología de estos ratones están investigando específicamente? Bueno, nosotros en el laboratorio usamos de los modelos posibles de autismo, usamos un modelo que es el modelo de ácido valproico. Sí, que justo estuve leyendo en sus papers y no sé qué es ese ácido, así que por favor explique. Está muy bien.
El ácido valproico es un anticonvulsivante. Ok. Y se vio que se usa para el tratamiento de la epilepsia. Y, Como y en forma fármaco. es un fármaco, claro, sí, sí, ok. sí. Y se vio que las mujeres que tomaban el ácido valproico durante el embarazo tenían, bueno, el ácido valproico es como, digamos, durante el desarrollo es teratogénico, o sea que en realidad los hijos nacidos de mujeres que toman el ácido valproico tienen malformaciones, digamos, físicas variadas. Wow, o sea que sucedió esto. Sí, esto sucedió. En seres humanos. Sí, Ok, sí, ok. esto sucedió. Y digamos, y lo que ocurre en los chicos es lo que se llama el síndrome de valproato fetal, que tiene una gran variedad de efectos a nivel físico, pero además lo que se vio es cuando se analizaba digamos, el comportamiento y se veía, digamos, cómo era el desarrollo del sistema nervioso de estos chicos, lo que llamó mucho la atención era que los chicos, casi el 80% era diagnosticado con autismo. O sea, tenían como síntomas muy parecidos al autismo, que no se puede llamar autismo porque sabes la causa, sabes que es la exposición al ácido valproico, pero los síntomas eran, los el síntomas eran muy comportamiento. parecidos. Ajá. Entonces, nada, distintos laboratorios del mundo empezaron a pensar y a desarrollar un modelo en roedores. Claro, porque es un grupo muy específico. Todos estos niños. Claro, estos no, sí. o sea, de hecho no se considera tienen autismo, pero no es el autismo clásico porque sabemos la causa. Claro. Pero entonces la idea era que, bueno, que entonces la exposición prenatal a ácido valproico de alguna forma podía afectar el cerebro de forma tal que de las cosas que afecta específicamente a aquellas que en general están afectadas en autismo. Nada, hay distintos trabajos, nunca me quedó claro quién fue el primero en descubrirlo, pero lo que se vio es que una sola inyección en ratones de ácido valproico a un día específico, que es el día de gestación 12.5, hace que esos animales, cuando sean adultos, tengan alteraciones en la conducta que remedan lo que pasa en el autismo. O sea, son menos sociables y tienen comportamientos repetitivos. Ok. Entonces, nada, nosotros usamos ese modelo. A mí me gusta mucho porque es un modelo que que en distintos lugares del mundo, que se usa en ratas, en ratones, en distintas cepas de ratones y siempre tiene estos efectos. Es una inyección. Es una inyección de un fármaco. Pero en la sangre, directamente al cerebro. Se inyecta a la madre. Claro. Se inyecta subcutáneo a la madre. Y la madre no tiene nada de efectos por la madre. No, la madre tiene el efecto agudo porque la razón por la que funciona como anticonvulsivante es porque es un agonista de receptores GABAérgicos y lo que hace es inhibe el tono neuronal, o sea, el tono, digamos, de comunicación del sistema nervioso y entonces como que quedan un poquito sedadas un ratito y después siguen su vida. Pero los bebés sí tienen, o sea, alteraciones en comportamiento que llegan hasta la adultez. Claro. Y bueno, estos son como modelan el autismo, así lo hacen. ¿Y cuáles son las preguntas que le hacen a estos a estos ratones? Bueno, y lo primero que le preguntamos a estos ratones está relacionado con mi historia, digamos, de formación. Y entonces queríamos saber, había algunos reportes de que los individuos con autismo tenían procesos inflamatorios en el cerebro y además tenían respuestas exacerbadas a estímulos inflamatorios aún en la periferia. Y entonces lo primero que quisimos ver era, bueno, si estos animales expuestos prenatalmente a ácido valproico les pasaba lo mismo, o sea, si tenían neuroinflamación en el cerebro, si era general o eran algunas estructuras en particular. ¿Y hacen esto post-mortem? Claro, es la ventaja de los ratones, ¿no? Claro. Que podemos hacer análisis, o sea, podemos hacer la conducta, ver cómo se comportan y después hacer análisis post-mortem, además a distintas edades, ¿no? Claro. Ver qué pasa temprano, ver qué pasa en el adulto. Ajá. Y ver si eso va cambiando. ¿Y cambió? Y cambió. Y de hecho vimos que los animales estos expuestos a ácido valproico tienen procesos neuroinflamatorios en el cerebro, en particular, por ejemplo, en el cerebelo, que es una estructura que se vio que está alterada en individuos con autismo. Y además pudimos demostrar que si uno
genera una inflamación en el cerebelo, los animales tienen una menor sociabilidad. Entonces, de alguna forma unimos, digamos, esa inflamación que está ahí en el cerebelo con el comportamiento, con el síntoma. El cerebelo se me hace una estructura muy misteriosa, porque se supone, bueno, cuando yo hice mi estudio de formación en licenciatura en neurociencia cognitiva, era como el cerebelo tenía que ver con Lo motor. lo motor, el tener balance, ¿se puede decir? Equilibrio, sí, y era como si eso estaba interrumpido por una lesión. La persona, el comportamiento que cambiaba era relacionado a lo motor. Pero ahora estoy viendo por lado de mi investigación usando neuroimagen fMRI que a veces el cerebelo se prende, ¿verdad? Se activa en unas tareas que no tienen nada que ver con función motor. Y también me está diciendo usted que en los roedores y también en las personas autistas que el cerebelo está implicado que tiene que ver con lo social. Entonces no sé muy bien qué pensar del cerebelo. Y bueno, sí, se ve que, o sea, que lo menospreciamos durante mucho tiempo. Sí, ya hace bastantes años empezó a verse que el cerebelo es muy importante en las conductas sociales. Sí. Y que de hecho está involucrado en eso, digamos. Y hay distintas hipótesis porque es como se considera una parte antigua, ¿no?, del cerebro. Y entonces como hay distintas hipótesis de que tendría que ver más con lo social, que tiene que ver con los gestos, con el seguir que hace otra persona, digamos, o otro animal, digamos. O sea, es todavía función motor, pero es... No, función motor tiene, seguro, claro, okay. Pero también tiene una función social. Claro. O sea, de hecho, mis estímulos, ahora que lo pienso, los estímulos verbales que le doy a mis participantes tienen socialidad dentro de ellas, así que debería, debería de investigarlo más. Pero bueno, volviendo al tema, entonces sabemos en seres humanos que hay inflamación también en personas autistas del cerebro. Sí. Okay. Sí, eso se sabía cuando yo empecé, ya había algunos reportes de eso. Pero es en partes específicas, no es como toda la corteza. O no sé, estoy preguntando. Sí, no se sabe, porque siempre, a ver, con el autismo tenemos varios problemas. Uno que es esto, que es un espectro, ¿no? Entonces, siempre es muy difícil elegir a los individuos que uno pone en un estudio, sobre todo los que son estos estudios post-mortem, donde se analiza el cerebro, que en general no hay una gran cantidad de individuos disponibles, y entonces ahí es muy difícil decir, bueno, en qué punto del espectro estaba esta persona, y tal vez hay mucha variabilidad simplemente porque eran muy distintos, digamos. Y no me acuerdo qué otra cosa. Si hay inflamación por la corteza. Y entonces eso, hay distintos reportes y, o sea, de lo que yo veo en animales, yo creo que no es general, que hay cierta regionalización, digamos, o que al menos si ocurre de forma general no es toda la que importa para los síntomas, sino que probablemente haya algunas regiones a los cuales el estar en un estado neuroinflamado haga que afecte más la conducta que otras, digamos. Claro. Y no sabemos por qué, ¿sabemos o no por qué pasa esta inflamación? No. Y no sabemos tampoco si esta inflamación es el efecto de otra cosa o la causa. Claro, eso era una duda también, si era causa o efecto. No lo sabemos en el autismo en general. Lo que sí sabemos, y que hay bastante evidencia, que es de los estímulos ambientales que pueden desencadenar el autismo, las infecciones prenatales o perinatales son uno de los más importantes. O sea, hay muchos estudios de correlación entre epidemias de rubiola o epidemias de otras enfermedades virales y que los chicos después sean diagnosticados con autismo.
Bueno, hablemos más de eso porque creo que un tema muy hablada y controversial, pero no tanto en la ciencia, porque sabemos la respuesta, es que las vacunas causan autismo. Y por un lado, cuando usted dice, ok, estos viruses tienen que ver con la inflamación, que tiene que ver con el autismo, uno puede como en la mente, creo que hubo un paper que después se retractó, perdón, que tenía que ver con esto, con las vacunas y el autismo, y uno, bueno, diciendo, bueno, si es el virus que causa, entonces una vacuna tiene como componentes del virus que puede hacer que un niño sea autista. Y quiero saber del punto de neurodesarrollo y neurobiología, y tratando también con autismo, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, mi argumento siempre es, a ver, está claro que tanto una mujer embarazada como un niño que acaba de nacer, un niño chiquito, va a estar expuesto a patógenos. O sea, probablemente se agarre una gripe en algún momento de su desarrollo prenatal o postnatal, o alguna otra enfermedad viral. Entonces, para mí las vacunas en general lo que van a hacer es hacer que cualquiera de esas infecciones sea más leve, ¿sí? Más allá además de todo lo que implican las vacunas a nivel de salud poblacional y de proteger a los que no tienen defensas para protegerse, o sea, del rol social de las vacunas. O sea, todo eso para mí es lo más importante. Pero yo digo, cuando viene alguien, digamos, en el individuo, decir, bueno, pero yo quiero proteger a mi hijo y entonces no lo vacuno porque lo protejo, yo creo que no lo está protegiendo, porque lo estás dejando más expuesto a que la infección que tenga sea más fuerte, y cuanto más fuerte sea esa infección, más probable afecte el desarrollo del cerebro. Entonces, la respuesta inflamatoria que da una vacuna, porque es un virus atenuado, porque es una proteína de un virus, etcétera, es muy chiquita en comparación con una infección real. Entonces, nada, digamos, por un lado, científicamente se ha demostrado en un montón de trabajos que las vacunas no generan autismo. Que dejaré los enlaces si están interesados. Pero por otro lado, creo que aunque no estuviera ese trabajo, no hubiera toda esta discusión, si a mí me dijeran, bueno, pero vacuno o no vacuno, yo digo, y no, sí, porque para mí, más allá del autismo, o sea, todo lo que yo sé hoy de qué ocurre con las infecciones y la inflamación perinatal, yo trataría de minimizarlo. Claro. Entonces, lo mejor es tener infecciones controladas, que sabemos cuál es la respuesta, sabemos que es bajita y que dura corto tiempo, porque además no está el patógeno vivo, que exponer a nuestros hijos a una infección real que probablemente tenga más consecuencias. Claro, también, o sea, hay dos argumentos, esa y que otra que se ha demostrado que no es... Claro. Claro, pero a veces es muy difícil discutir con alguien que está convencido, bueno, sí, pero es la mafia de los laboratorios y entonces nos están queriendo convencer de algo que no es. Bueno, está bien, no puedo tener esa discusión porque no es una discusión, digamos, que yo pueda ganar con argumentos. Claro, sí, eso ya es una forma de pensar que entiendo. Pero igual yo pienso que es importante como, bueno, aquí están los datos, igual hay capaz belief, perseverance, perseverancia de creencia, que es un fenómeno psicológico, pero también empoderarle a la comunidad que, bueno, hay una persona, una neurocientífica que, o sea, tiene publicaciones, es experta en esto y puede dar su opinión científica sobre este argumento, ¿verdad? Que es tanto científico como político al final del día. Sí, sí. Bueno, y moviendo otra vez al tema de los modelos animales, ¿cuáles son los descubrimientos que ha hecho a través de estos años trabajando con modelos animales que le sorprendieron? Bueno, una de las cosas que además de hecho nos estamos ahora, digamos, investigando en más detalle, es que el autismo tiene una incidencia mucho mayor en varones que en mujeres, ¿sí? De hecho, es 4 veces más probable que un varón sea diagnosticado con autismo que una mujer. ¿Pero eso es por la forma de diagnóstico o es simplemente por...? Está muy discutido, pero hasta donde yo leo de los que diagnostican, que yo no es mi caso porque yo no trabajo con humanos,
habría una parte que se podría explicar de ese bias, o sea, de ese sesgo por los métodos de diagnóstico. Pero parecería ser que aún teniendo eso en cuenta hay un sesgo, que tal vez no sea 4-1, tal vez sea 3-1, pero que es alto, ¿sí? Y no debería sorprendernos, porque sabemos hace tiempo que los cerebros, o sea, si ya me muevo de las personas, porque las personas, o sea, además del sexo tenemos que tener en cuenta el género, y ahí, digamos, no sabemos nada, porque recién se está empezando a investigar cuál es el rol del género en las enfermedades psiquiátricas, pero en los animales tienen comportamientos distintos y sus cerebros son distintos, y eso lo sabemos hace bastante. Y hay procesos que se llaman masculinización del cerebro, por ejemplo, que van a hacer que un ratón que tiene el cromosoma Y y que entonces va a generar gónadas masculinas, o sea, testículos, en su vida temprana, y va a producir testosterona. Esa testosterona va a actuar en el cerebro y de alguna forma lo va a organizar de forma tal que ese animal, cuando sea adulto y sea expuesto a testosterona y a una receptiva, va a tener un comportamiento típicamente de macho, no masculino, de macho, que es montar a la hembra. Claro. Y la hembra, al revés, no va a tener la testosterona, va a organizar su cerebro de forma tal que cuando venga un macho, va a tener un comportamiento típico de hembra, que es hacer lordosis, se llama. Entonces, sabemos que hay algo, digamos, biológico en el sexo, y que el sexo, de alguna forma, determina nuestros comportamientos, o los de los animales, para no meterme en qué pasa en humanos. Entonces, nada, con esa idea nosotros nos dijimos, bueno, pero entonces tal vez el sexo biológico es uno de los factores que está afectando la ocurrencia o no del autismo y los fenotipos, digamos, que vemos en los animales. E hicimos algo que no habíamos hecho nunca, también porque hubo un cambio de paradigma en la investigación en neurociencias, y hace unos 10 años, más o menos 15, 20 años, empezó a incorporarse a las hembras en los análisis de neurociencias. Claro. Que eso no ocurría antes. Sí. Entonces, incluso yo, en mi laboratorio, hacía experimentos solo con machos y lo justificaba diciendo, bueno, pero el autismo tiene una frecuencia mayor en varones que en mujeres. Entonces yo hago experimentos solo con machos. Y lo que descubrí cuando pusimos a las hembras dentro del análisis es que en el modelo que usamos nosotros de ácido valproico, las crías macho tienen el fenotipo de disminución en la sociabilidad y las crías hembras no. Sus hermanas. Claro. Con lo cual, ahí el sexo está teniendo un rol, ¿sí? Porque de alguna forma está protegiendo a las hembras o está siendo susceptibles a los machos. Pero del ácido valproico. Del ácido valproico, claro. Nuestro modelo de autismo. Claro. Pero bueno, o sea... ¿Pero se ha demostrado el mismo fenómeno en otros modelos de autismo? No tanto. Justo tuve que revisar la literatura hace poco para un trabajo y no hay tanto estudio. Bueno, tenemos este problema, ¿no? Que tenemos que dar vuelta a investigación de claro, muchos porque hay años. Que incluir y... Claro, y tenés que justificar que volvés a hacer el mismo análisis de los mismos animales, pero metiendo ahora las hembras, que la mayoría de las revistas y de los organismos que financian no te van a dar dinero para hacer un experimento que ya se hizo solo porque ahora querés incorporar a las hembras. Sí, pero es importante hacer eso, porque eso va a elucidar mucho sobre lo que entendemos del autismo. También eso va a afectar, como ya dijimos, la prevalencia, si realmente la prevalencia es tal cual como 4-1, 3-1, o simplemente si no están presentes las hembras en los mismos modelos animales, y también si hay diferencias en la manera que diagnosticamos, es lo social y también dentro de la ciencia. Claro, pero bueno, la ventaja, o sea... Tal vez algo que pueden aportar los modelos animales como el que nosotros usamos, es decir, bueno, si hay una diferencia de sexo en la sensibilidad a que los comportamientos sociales sean modificados por el ácido valproico, y tal vez no es tan loco pensar que también haya una diferencia real y no por diagnóstico en el autismo.
Sí, porque como usted estaba diciendo, como las hormonas tienen un rol muy grande en el cuerpo, tanto con el cerebro, y hay procesos simplemente que son diferentes porque se produce o hay más cantidad de una hormona que otra. Claro. Pero además, sobre todo durante el desarrollo, porque siempre Claro. estuvo esto de decir, bueno, de los ciclos hormonales en las mujeres y que los varones tienen niveles más constantes de testosterona. Siempre pensarlo como después de la pubertad. Ajá. Pero como bueno, volver, que son trabajos muy, muy viejos, ¿no? Los de estos de la organización del cerebro perinatalmente. Volver a eso con esta nueva perspectiva, con decir, bueno, y tal vez entonces la exposición, o sea, esta masculinización nos hace susceptibles. Masculinización. Esta organización del cerebro por la testosterona Que se dice- perinatal se llama masculinización del cerebro, o sea, se conoce como Y masculinización al del cerebro. revés. Feminización Ok. hay, no es tan marcada, pero hay una feminización del cerebro también. Ok. Y se puede hacer eso como por ejemplo, en un macho, feminización en el cerebro y en una hembra, masculinización. Sí, es más fácil masculinizar una hembra que feminizar un macho porque digamos, con solo darle testosterona o estradiol a una hembra durante ese periodo temprano, donde las hembras en general no producen esteroides gonadales, ya como remedas lo que pasa en los machos. En los machos se puede hacer, pero hay que castrar como muy temprano, prenatalmente, para poder tener ok, ese fenómeno. porque, o si no, Porque hay hay que como- sacarle algo que Ajá. está. Siempre es más fácil agregarle algo que sacar algo, ¿no? Entiendo. Y bueno, con estas investigaciones entre hembra y macho, en su laboratorio están como intentando de ver esas diferencias ahora. Claro, ahora vimos esto que son distintos, Sí. entonces estamos tratando de entender por qué. ¿Por o qué? sea, si es que es esto, que la testosterona en ese periodo prenatal de alguna forma los hace a los machos susceptibles. Pero ¿qué técnicas utilizan para eso? O sea, me imagino que comportamiento, obviamente observar el Mayormente, comportamiento, pero seguro que hay otros, como dijo, del post-mortem, no sé, esos como hacer las capitas del Claro. cerebro y verlo de... Inmunistoquímica, inmunofluorescencia, Claro. sí, hacemos todo eso. Ok. O sea, hacemos conducta y después sí, vamos a ver al cerebro si hay alteraciones tanto a nivel, digamos, estructural o a nivel de funcionamiento. Hicimos hace unos años un trabajo usando una tomografía de emisión de positrones con los ratones. Ay, ¿se puede hacer eso? Sí, Me imagino hay que... unos chiquitos, Sí. creo que tengo una foto por algún lado. Pero sí, hicimos eso porque el problema que tenemos con el autismo es que no hay una estructura como en otros, por ejemplo en Parkinson se sabe que se degeneran las células dopaminérgicas de la sustancia níquel. En el autismo no sabemos mucho dónde mirar, entonces dijimos, bueno, usemos esta técnica que nos permite ver todo el cerebro, a ver si vemos Diferencias en estructura. diferencias en estructura. O sea, gray matter y white matter, que Ujú. no sé, ¿cómo se dice? Materia sí, blanca. sustancia blanca y sustancia gris. Sí, digamos. ok. Bueno, y ahí fue raro porque no nos salieron las estructuras típicas. Tiene muchas limitaciones la tomografía en el tamaño de un ratón, del cerebro de un ratón, que es muy chiquito. La tomografía no tiene mucha precisión. Pero, por ejemplo, nos apareció una estructura que es la corteza piriforme, que nunca se había vinculado con el autismo, con modelos de autismo. Que tiene sentido en el ratón que esté relacionada con la sociabilidad porque es una corteza relacionada con el olfato y los ratones interactúan y se relacionan mucho con el olfato. Bueno, y ahí vimos que esa estructura estaba hiperactiva en los animales, digamos, que habían sido expuestos prenatalmente al ácido valproico. Y de hecho es una estructura que digamos, que consistentemente la vemos alterada cuando vemos alterada la sociabilidad. Y en humanos no se sabe mucho porque es muy chiquita, en humanos la corteza piriforme, nosotros no somos tan olfativos. Claro, para casi nada, Para en casi relación nada. a otros animales. Claro. Pero lo interesante es que en humanos sí es un centro epileptogénico y eso va de la mano con la idea que hay que en el autismo hay un desbalance entre excitación e inhibición. Y que eso podría explicar parte de Una los teoría, síntomas. Claro, ok. es una teoría y como justo es una zona epileptogénica, es una zona, digamos, donde está de alguna forma desbalanceado naturalmente eso. Así que una de nuestras líneas un poco
trata de entender esta corteza piriforme y qué rol puede tener en todo esto. Bueno, y eso me hace otra pregunta, es cómo usted, o sea, trabajando en modelos animales, ¿cómo espera que estos descubrimientos como se traduzcan a los seres humanos? Ujú. O si se pueden traducir directamente, o qué podemos como tomar a alto nivel en relación a nosotros. Sí, yo no sé o sea, no sé cuán directamente se pueden traducir. Sí creo que ya de entrada nos permiten de alguna forma entender más de la biología atrás de todos estos procesos, y que eso tiene que ser bueno de por sí, o sea, saber mejor qué es lo que está pasando, digamos, no solo, porque también hay como una visión muy como de un momento, ¿no? Como decir, bueno, o sea, quiero saber qué pasa en el cerebro. Pero hay que pensar un poco como la historia del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro hoy es la historia de todo lo que vivimos hasta hoy, digamos que sobre todo nuestro cerebro vivió hasta hoy. Entonces entender esto, cómo procesos prenatales o postnatales pueden estar afectando ese programa de desarrollo y que eso resulte en que tal vez, 5 años después o 40 años después tengas un problema a nivel del sistema nervioso, nos puede ayudar a bueno, entender formas después de cómo mitigar eso, ¿no? O sea, cómo no tiene por qué ser farmacológicamente, sino puede ser, en el autismo una de las cosas que más funcionan es la estimulación social, ¿no? Y cuanto más temprana, mejor. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo hacer eso? Y de vuelta, es cambiar paradigmas. De antes los chicos que se aislaban en instituciones y ahora los chicos integrados en escuelas. Eso ya te cambia mucho la perspectiva. Social, claro. Y eso va en paralelo, ¿no? La investigación en humanos con la investigación en animales. Que de hecho muchas cosas que sabemos ahora es gracias a los modelos animales. Sí, y muchas vamos de vuelta, o sea, muchas aparecen en los tratamientos porque mucho de la medicina es prueba y error, ¿no? Entonces a veces, bueno, van avanzando así en los tumbos y encuentran algo y bueno, funciona y no sabemos por qué funciona y vamos de vuelta y vamos para atrás a los modelos animales a tratar de entender por qué funcionan. Y si entendemos cómo funcionan, tal vez mejoramos eso que ya estaba funcionando. Entonces yo lo veo más como un diálogo, como que no necesariamente sea desde los modelos animales hacia la clínica, sino que un avanzar de conocimiento humano y avanzar juntos, en lo posible dialogando para tratar de entender. O sea. Y bueno, y para un estudiante o un chico latino que esté escuchando y le interese mucho esto, lo que estamos hablando, y la neurociencia o la neurobiología, ¿qué consejo le podría dar? Que sigan adelante. Bueno, uno que se pongan en contacto con personas que ya están haciendo. Es importante, creo, leer los papers. Justamente por eso siempre dejo los enlaces, a ver qué temas. Sí, y después, bueno, que es alucinante, o sea, es lo que hablábamos hace un ratito, o sea, la investigación científica puede ser frustrante porque no es que uno está todos los días haciendo descubrimiento en el laboratorio, tal vez está 2 años haciendo experimentos sin ver hacia dónde va, pero el momento ese en el que decís, era así, y armás como la historia y es nueva y nadie la había visto antes y podés proponer como nuevas teorías o nuevas ideas. O sea, a mí me sirve para tirar otros 5 años, digamos. Entonces, es un poco eso. Y lo que tiene de lindo la investigación científica es que uno está todo el tiempo jugando, todo el tiempo aprendiendo, y me parece que eso es súper estimulante, ¿no? Una de mis mentoras lo describió como ¿cómo se dice? Que tiene arenita para los niños que juegan. Arenero. Un arenero protegido. Como es, la ciencia uno puede ahí jugar, ahí ver, y está protegido por, la institución, la carrera, ¿verdad? Es como algo necesario, que hay un entendimiento, un consenso que no va a suceder de un día al otro. No es como un 9 a 5, por decir. Bueno, sí trabajamos largas horas, ¿no? Que no se confundan. No tenemos 9 a 5, pero es como tenemos 24/7. Sí, es eso. Vos no te vas, o sea, tal vez te vas del laboratorio, pero seguís pensando en los resultados y viendo, pero
por qué me habrás dado eso? ¿Y por qué me habré equivocado? ¿Será cierto? Y sí, no paramos nunca. Y los ratones no saben si es Navidad o tu Claro. cumpleaños o tu aniversario. No, nada, Sí, no tienen tiene- que seguir con los protocolos que uno tiene. Eso aprendí muy rápido cuando trabajé con moscas, que no importaba si yo estaba de vacaciones, porque la ciencia no lo está. Pero bueno, es parte, como usted dice, del proceso y es muy divertido dentro de eso poder jugar con la curiosidad y cómo contestar esas preguntas. Ujú. Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablarnos un poco sobre estos temas muy relevantes. Espero que hayan aprendido algo los oyentes y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenida a Buenos Aires y cuando quieras volver. Gracias, sí, voy a volver. De hecho, tengo familiares aquí, así que me voy. Es un poco de trabajo y un poco de juego, así que mejor vivir así. Bueno, muchas muy bien. gracias. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.